Bien, entonces, habíamos hablado del trabajo que íbamos a hacer para el cumplimiento del objetivo 1, que dice determinar la relación funcional entre la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados y la distancia que los separa. ¿Eso qué quiere decir? Hallar una ecuación en la que aparece la carga de estos objetos y la distancia que los separa. En un gráfico, ahí está. Una partícula con carga Q1', otra partícula con carga Q2', y de la distancia que los separa de centro a centro. Bien, habíamos dicho de que lo primero que íbamos a hacer es ver, manteniendo la distancia de separación entre las cargas constante, ver cómo es la fuerza en función de las cargas. Para estudiar esto habíamos dicho de que lo más conveniente sería dar a cada una de ellas la misma carga y la vamos a llamar Q. Entonces, obviamente, al dar la misma carga, la fuerza de interacción es una fuerza de repulsión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar 10 datos de carga y obviamente para cada una de esas cargas fijadas, entonces vamos a medir la fuerza de interacción entre esas dos partículas cargadas. Esperamos que la respuesta de estos datos sea de tipo parabólico, es decir, que vamos a proponer nosotros una ecuación de ajuste de este tipo y luego vamos a pasar a su linealización haciendo un cambio de variable. ¿Cuál va a ser? Z igual Q cuadrado, y por lo tanto esto pues requiere una nueva tabla, ¿no? Ahí están los datos y ahora se grafica F en función de Z. Y eso debería darnos una recta si es que es cierto este modelo adoptado. Entonces, si resulta ser esto una línea recta, entonces vamos a determinar los parámetros A y B por el método de mínimos cuadrados y luego hacemos el retorno a la variable original. Haciendo eso, pues primero verificar que A es despreciable. ¿Por qué? Porque este término no tiene el término constante, ¿ya? Y de acá A minúscula sería igual a B, de donde habríamos obtenido esta relación, ¿no? Si esto es cierto, entonces la fuerza depende del producto de las cargas. Es así como ha dado Q al cuadrado. Q al cuadrado significa Q por Q. Y si reemplazo una Q por Q1' y la otra Q por Q2', entonces finalmente resultado de este trabajo será que F es igual a Q1' por Q2' multiplicado por A, donde A es este parámetro que hemos determinado, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a venir al simulador, vamos a escribir acá, fíjense por favor, es FET, ¿ya? FET, el simulador se llama FET, es un simulador gratuito. Ustedes pueden jugar con ese mismo, tiene muchas simulaciones para distintas áreas, no solamente en el área de física, y en física, pues varios capítulos de la física, ¿ya? Voy a ver entre ellas las que tienen que ver con la electricidad y el magnetismo, entonces vamos a buscar, y aquí está, ley de Coulomb. Entonces hacemos clic y pues está abriendo ese simulador. A escala macro, también si quieren pueden probar a escala micro, pero a nosotros nos interesa a escala macro. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que vamos a mantener la distancia de separación. Fíjense, moviendo
esto, es decir, presionando con clic izquierdo, uno puede mover una carga o mover la otra. Dijimos que en esta primera parte íbamos a mantener distancia constante. ¿Cuál va a ser la distancia que vamos a mantener constante? Vamos a poner nosotros a 10 centímetros. Miren, esto está en centímetros. Entonces, voy a poner el centro de Q1 en 0 y el centro de Q2 en 10. O sea que la distancia que queda fija acá es de 10 centímetros. Eso, por favor, tienen que anotarse, ¿ya? Esta distancia que estamos manteniendo constante entre los centros de estos objetos cargados va a ser de 10 centímetros, equivalentes a 0,1 metros, ¿ya? Ese es un dato muy importante, por favor. Acá le estamos pidiendo que nos muestre en el simulador el valor de la fuerza de interacción, pero vamos a pedir que lo haga en notación científica, que es como vamos a manejar. Ahora, una vez que hemos puesto fijas las cargas, dijimos que íbamos a darle a ambas cargas el mismo valor, ¿ya? Sean negativas o positivas, el mismo valor, ¿de acuerdo? Claro, si son positivas va a ser de repulsión, si son negativas va a ser de repulsión igual, o sea que da lo mismo, ¿ok? Yo acá tengo posibilidad de escoger, ¿verdad? Moviendo simplemente este cursor. Pues vamos a dar el primer valor, le vamos a dar 1 microcoulomb. Lo mismo vamos a hacer acá, ¿ya? 1 microcoulomb. Carga 1, 1 microcoulomb, carga 2, 1 microcoulomb. Ese va a ser nuestro primer dato, ¿de acuerdo? ¿Ah? Nuestro primer dato. Si ustedes se fijan acá, yo ya hice eso. Para la carga puse 1 microcoulomb. ¿Por qué hablo de carga? Porque hemos dicho que Q1 y Q2 van a ser iguales. Por eso, iguales a Q, esa carga 1 microcoulomb. ¿De acuerdo? Y aquí está el valor de la fuerza y eso lo he escrito acá en esta tabla. Se pueden fijar, ¿verdad o no? Para una carga de 1 microcoulomb, esto está en coulombs, por tanto, en micro significa por 10 a la menos 6, ahí está. Para una carga de 1 microcoulomb, entonces la fuerza es de 8,99 por 10 a la menos 1 newtons. Esto está en newtons. Perfecto. Ahora vamos a darle 2 microcoulombs, pero tenemos que darle a ambas, ¿verdad? Dijimos que iban a ser iguales. Entonces, para una carga de 2 microcoulombs, ahí está, fíjense por favor, 2 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza? 3,6 newtons. Ahí está, 3,6 en newtons. Luego le damos 3 microcoulombs. Para 3 microcoulombs, 8,09 newtons. Ahí está. Y luego seguimos haciendo para 4 microcoulombs, 1,44 por 10 a la 1 newtons. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Cuál va a ser? 10. Le vamos a dar 10. La carga va a ser de 10. ¿Eso qué significa? 10 por 10 a la menos 6 es 1 por 10 a la menos 5. Ahí está. Esa es la última. ¿Cuál es la fuerza? 8,99 por 10 a la 1. Ahí está toditos los datos. ¿Está bien? Entonces, es muy simple el uso del simulador. Hemos puesto distancia de separación fija e igual a 10 centímetros o 0,1 metros en el sistema internacional. Y luego hemos ido dándole a estas cargas, primero, siempre el mismo valor a ambas, y hemos ido aumentando de 1 en 1 hasta llegar desde 1 microcoulomb hasta 10 microcoulombs y generamos nuestra tabla. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, por favor, tienen la tabla de datos. No tienen que desesperarse. Cuando suba el video, seguramente ustedes van a poder parar el video y anotar absolutamente todo, pero yo les recomiendo que repitan ustedes el experimento con el simulador. Ya les he dicho cómo encuentran el simulador, ¿verdad?
Eh, entonces, ahí está. Esos son nuestros datos de carga y fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar estos datos. La carga va a estar en el eje de las abscisas y la fuerza en el eje de las ordenadas. Y ahí está. ¿Ah? Tendencia parabólica. Perfecto. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Estamos diciendo, ajá, ahora que yo ya conozco la tendencia, pues voy a decir que la misma es de este tipo. Es un F igual a una constante, esa constante es A minúscula, por la distancia, perdón, por la carga elevado al cuadrado. Eso estamos proponiendo, ¿de acuerdo? Eso estamos proponiendo. Ahora, ¿cómo vamos a linealizar? Hemos dicho, pues vamos a hacer un cambio de variable. A esto le vamos a llamar z, es decir, igual a q elevado al cuadrado. Entonces, voy a generar una nueva columna de datos de z. Z, ¿cómo obtengo? Elevando todos estos al cuadrado. La fuerza va a seguir siendo la misma. Con esa operación deberíamos nosotros esperar que esto se linealice si es que es cierto ese modelo. Ahí está. Entonces, ahí tienen Q cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado, cada uno de esos valores. Ahí están elevados al cuadrado. Y luego hago un gráfico de fuerza en función de Q cuadrado, que es la nueva variable Z. Y fíjense, ahí está nuestra recta. O sea que había sido cierto que la fuerza depende de Q cuadrado, ¿verdad? Ahí está la recta. Yo he escrito la ecuación de la recta. Ahí está la ecuación de la recta. Dice y igual 9 por 10 elevado a la 11 veces x. Esto es y, esto es x. Y miren, el término a realmente es despreciable, ¿no? Esto es nuestro término A o el término independiente. Esto es prácticamente cero. Eso, muy bien. Y esto es nuestro B. ¿De acuerdo? Retornando a la variable original de nuestro modelo y igual a por q elevado al cuadrado, entonces de aquí a minúscula es igual a b. En este caso, ¿quién es b? Esto. 9 por 10 elevado a la 11. ¿Eh? Eso es, ahí está. Entonces, de aquí podríamos concluir nosotros que la fuerza es igual a A por Q1 por Q2. Les habíamos llamado prima, ¿no? ¿De dónde saco esto? De aquí, pues, habíamos dicho que Q1 prima era igual a Q, pero también habíamos dicho que Q2 prima era igual a Q, ¿cierto? ¿Esto cómo puedo expresar? Esto puedo expresar como A por Q por Q. ¿Y qué hago? Reemplazo esta Q con Q1' y me va a dar esto. Reemplazo esta Q con Q2' y me va a dar esto. Entonces, al final, yo ya tengo el modelo para una distancia de separación igual a ¿cuánto? Igual a 0,1 metros. Dijimos, en esta primera parte vamos a permanecer o vamos a mantener, perdón, vamos a mantener la distancia de separación constante. ¿Y cuánto vale esa distancia de separación? 0,1 metros. Ahí está, esa es la primera parte. ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas. Perfecto. Muy bien.
Entonces, ¿qué nos queda? La segunda parte de este experimento, ¿para qué? Para hallar esta ecuación. ¿Cuál es la segunda parte? En este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar Q1' y Q2', la misma carga, pero esta vez esa carga la vamos a mantener constante y lo que haremos será variar la distancia de separación, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, generaremos, ¿qué cosa? La fuerza y la distancia de separación, una tablita, como hemos marcado acá. Si todo sale bien, esos datos deberían dar un modelo como este. ¿Qué quiere decir? Que vamos a nosotros a proponer que es igual a una constante que le estamos llamando b dividido d al cuadrado, ¿ya? Vamos a proponer esta curva. ¿Vamos? Ok, entonces de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que encontrar el parámetro b, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos? Pues linealizamos. Linealizamos. ¿Cómo? Hacemos z igual 1 sobre d al cuadrado. Generamos nueva columna de datos. Graficamos f versus z. Debería darnos una recta si es que esto es correcto. Entonces, una vez que nos da una recta, obtenemos la ecuación de la recta. Hallamos los parámetros a y b. Retornamos a la variable original. El término independiente debería ser despreciable y b ser esta b que nosotros estamos buscando. Una vez que tenemos esa ecuación, ¿verdad? Una vez que tenemos esta ecuación, entonces hemos cumplido con la segunda parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestras cargas iguales a 10 microcoulombs. Ahí ya están en 10 microcoulombs. Entonces, es importante, por favor, que ustedes se anoten. En esta segunda parte, Q, la misma para ambas, va a ser de 10 microcoulombs, tal y como está en el simulador en este momento. ¿Está bien? Entonces, Q va a ser de 10 microcoulombs. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir variando esto. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? La distancia de separación. Ahí está. Entonces, Q1 lo voy a dejar en 0 y Q2 lo voy a traer para ir acercando tanto como sea posible. En el simulador no se puede acercar más. Y si me fijo, entonces esto es 0, entonces por tanto esto es 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. 1, 2, 1, 4. En este momento estamos a una distancia de 1,4 centímetros, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo he tomado ese dato. Como yo quiero que la distancia esté en metros, pues lo voy a transformar a metros. 1,4 centímetros por 10 a la menos 2 en metros. Esa es la distancia de separación. Y la fuerza de interacción entre las dos es 4,59 por 10 a la 3. Ahí está anotado. Ahora, ¿qué hago? Me alejo hasta 2. Entonces, agarro y lo alejo hasta 2. Ahí está, 2. El centro de esta carga está en 2 centímetros. Como es a metros, 2 exponente a la menos 2. ¿Ah? Y la fuerza, 2.25 por 10 elevado a la 3 newtons. Y así sucesivamente voy repitiendo. Por ejemplo, el último dato es con la distancia de separación de 8 centímetros. ¿Cuál es la fuerza? 1,4 exponente a la 2 newtons. Ahí está. Entonces, eso es lo que me proporciona el simulador. Entonces, nosotros nos vamos a venir acá. Ahí está nuestra tabla. Entonces, vamos a graficar estos datos. Esto es distancia y esto es fuerza. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo, por favor? Estamos diciendo, esto vamos a proponer que sea de la forma F igual a una constante que le estamos llamando B dividido la distancia de separación elevado al cuadrado. Esto es lo que estamos proponiendo.
Entonces, la incógnita aquí es B. ¿Cuánto vale B? Para eso estamos linealizando. ¿Cómo? Estamos haciendo un cambio de variable z igual a 1 sobre d elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta es la distancia. Yo voy a hacer 1 sobre esta distancia elevado al cuadrado. Una nueva columna de datos que va a ser z. ¿De acuerdo? Y ahí está. 1 sobre d al cuadrado me genera toditos estos datos. Y ahora grafico la misma fuerza en función de z. Fuerza en función de z, que es 1 sobre d al cuadrado. Ahí está, y da una recta. O sea que nuestro modelo propuesto es correcto. Si se fijan bien, ¿ah? X, esta X acá, miren de qué orden es, 10 elevado a la 3. Aún así esto sea relativamente comparable con esto, el que sea multiplicado por X y X sea un número grande, hace que esto sea mucho más grande que esto. Por tanto, esto es despreciable. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho, esto que no era otra cosa que nuestro parámetro A, realmente es despreciable. No estoy diciendo que sea 0, pero es despreciable. ¿De acuerdo? Este término acá es B, que nuestro modelo es igual a B pequeño. ¿Cuánto había valido? Vale 0,8998. Eso vale. Entonces, ya que tenemos eso, nuestro modelo de fuerza, a ver, había sido igual a ¿qué? Es igual a esta constante B dividido la distancia de separación elevado al cuadrado. Ya tenemos entonces, ya tenemos nuestro modelo en función de la distancia. Preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas. Ya tenemos efectuado las dos partes. Todo este trabajo que les estoy mostrando ya, por favor, ustedes lo tienen que reproducir. ¿Ya? Tienen que hallar esos gráficos. Si tienen un papel milimetrado, háganlo en papel milimetrado. Hagan bonitos gráficos. La curva, la recta, encuentren la ecuación, apliquen mínimos cuadrados, hagan todo y reproduzcan los datos, los resultados que estamos obteniendo, ¿verdad? Ok, ahí está. Ya tenemos los dos modelos. ¿Verdad? Ahí está. Este y este. Ya tenemos los dos modelos. Pero todavía no hemos encontrado la ecuación. ¿Verdad? No hemos encontrado la ecuación. Pero ya sabemos en la primera parte que la fuerza depende del producto de estas dos cargas. De estas dos. Si ustedes quieren, aquí le estaba faltando... los primas. ¿Ve? Eso le estaba faltando. Esos son primos. ¿Ya? Así depende de las cargas. Pero depende del inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer nosotros para finalizar con este objetivo una ecuación que dependa del producto de las cargas, pero también inversamente del cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir? Para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir F va a ser a una constante, le estoy llamando C a esa constante, pero depende del producto de las cargas
pero depende también de la distancia que los separa elevado al cuadrado. Ahora, para terminar de escribir esta ecuación necesitamos hallar C. Ahora, ¿cómo vamos a hallar C? Conociendo A y B del anterior modelo, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a hacer? Eso es lo que tenían que haber averiguado. Ahora quiero escuchar sus respuestas. Si ustedes quieren, voy a escribir aquí abajo el otro resultado que hemos hallado. Que la fuerza es igual a la constante B dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esos son los dos modelos que hemos hallado. Tenemos A y B minúscula. ¿Cómo en base a A y B minúscula voy a obtener C? A ver, quiero escuchar. Bien, me alegro que estén trabajando como estudiantes, ¿verdad? Eso demuestra el trabajo real que están haciendo. Muy bien, entonces yo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Para eso les había dicho, hay que anotarse esa distancia. Y en el otro caso hay que anotarse las cargas, ¿verdad? Entonces, esto y esto lo voy a escribir de esta manera. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué le falta, pues, esto para llegar a hacer esto? ¿Qué le falta? ¿Ah? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a ponerle otro color y voy a decir, si a esto yo multiplico y divido entre la distancia elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí yo debería multiplicar por esta distancia elevado al cuadrado. Eso es que me va a dar a mí un valor de constante C1, porque ahora esto que está aquí es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué es esta constante que le estoy llamando C1? Va a ser A por D elevado al cuadrado. A por D elevado al cuadrado. ¿A cuánto era? ¿A cuánto habíamos obtenido? ¿Mm? A ver, han quedado mudos. Habíamos hallado 9 por 10 elevado a la 11. Por D, ¿cuánta es la distancia que habíamos mantenido constante? Habíamos dicho 0,1 metros, pero esto debe ser al cuadrado. Entonces, ¿qué me da C1? C1 me va a dar, esto es 10 a la menos 1, al cuadrado 10 a la menos 2. Entonces, esto me va a dar 9 por 10 elevado a la 9. Eso me da C1, es decir, esta constante, pero sacado de este modelo, ¿no? C1. Perfecto. De igual manera puedo hacer yo con esta ecuación y obtener seguramente C2. Eso lo voy a hacer aquí. Entonces, ¿qué hago para eso? Agarro y multiplico, ¿por qué? Por Q1' por Q2'. Pero también tengo que dividir entre lo mismo. Entonces, pero como habíamos tomado en la segunda parte ambos iguales e iguales a Q, es como si estuviera dividiendo entre Q elevado al cuadrado.
¿cierto? Entonces, esto sobre esto es exactamente. Por lo tanto, esto acá me va a dar C2. Por lo tanto, C2 va a ser igual a ¿qué? A B, el parámetro B que hemos obtenido, dividido Q elevado al cuadrado. B, a ver, B, si mal no recuerdo, era 0,8998. Eso debe ser dividido Q. Habíamos tomado nosotros 10 microcoulombs. 10 microcoulombs. Eso significa 1 por 10 a la menos 5 al cuadrado, entonces me va a dar 10 elevado a la menos 10. Eso me va a dar. Entonces C2 acá va a ser igual a ¿qué? Esto sube al numerador y me va a dar 8,998 por 10 elevado a la 9. ¿Ah? Ahí está, eso es C2. ¿Ah? En base al trabajo que hicimos en 1, que nos da esto, y al trabajo que hicimos en 2, que nos dio esto, ahora ya puedo pensar en obtener C. ¿Cómo vamos a obtener C? Como tengo dos valores de C, uno C1 de acá, otro C2 de acá, le voy a sacar el promedio y vamos a hacer C1 más C2 dividido 2. ¿Y es igual a qué? Es cuestión de que sumen y lo dividan entre 2. En otras palabras, 9 más 8,998. Seguramente no me van a ayudar ni en eso, ¿verdad? Ahí está. Igual, no hay problema. 9 más 8,998. Dividido entre 2. Nos da 8,999. Por 10 elevado a la 9. Listo, eso es C. Ese es este valor que está acá. Eso es lo que me estaban pidiendo a mí. Haya la ecuación, entonces la ecuación está ahí. Y el valor de C que estábamos buscando nosotros es este acá. ¿De acuerdo? Listo. Con eso está concluido el objetivo número 1. Ahora, ¿cuál es el objetivo número 2? Dice hallar la constante eléctrica del vacío. Bien, en la ley de Coulomb, esta constante, a ver, vamos a hablar sobre la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que esa constante es la constante eléctrica, ¿verdad? Que dice que el producto de las cargas sobre la distancia de separación elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, si a mí me piden hallar la constante eléctrica en el vacío, nosotros hemos trabajado en el simulador en el vacío, o sea que esta constante que va a salir de igualar el modelo planteado por Coulomb con nuestro modelo experimental, entonces, de aquí, ¿qué se puede decir? Que lo que estamos buscando, que es la constante eléctrica, es igual a C. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son sus unidades en el sistema internacional? Habíamos hallado 8,999 por 10 elevado a la 9 unidades. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Newton
metro cuadrado sobre coulomb elevado al cuadrado. Esas son las unidades de la constante eléctrica. Y eso sería todo. Bien, si tienen alguna duda, entonces adelante, por favor. Bien, antes que termine, me estoy olvidando de una cosa. Es posible que ustedes determinen el error de este valor A, que determinen el error de esta B. Van a necesitar los errores en D y en Q también. Pero en el simulador voy a tomar como errores, fíjense por favor, ¿ya? En el simulador vamos a considerar nosotros como errores. Para la distancia, la mínima división de la escala. ¿Cuánto es eso? 0,2 centímetros, ¿ya? El error en la distancia va a ser de 0,2 centímetros, por un lado, ¿ya? Y el error en la carga, fíjense, por favor, fíjense, ¿ah? El error en la carga solo puede variar de 1 en 1, o sea que vamos a tomar nosotros, aún así, fíjense, yo quisiera poner a la mitad, no lo consigo, ¿ya? O sea que voy a tomar como mínimo error 1 microcoulomb. Yo sé que es extremadamente grande, ya que puedo variar de 1 en 1, ¿verdad? Ya, para que no sea tan exagerado, en vez de tomar 1 microcoulomb, vamos a tomar 0,5 de microcoulomb el error en la carga. ¿De acuerdo? Con esos datos de error, pueden calcular el error de la constante que estamos buscando acá, ¿verdad? El error de la constante eléctrica va a ser función de los errores en los parámetros B minúscula y A minúscula, ¿verdad? Pero también en función de los errores de la distancia y la carga. Con eso, espero que calculen el error de la constante eléctrica. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la constante eléctrica va a ser, no sé, lo que hemos hallado, 8,999 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, pero más o menos su error. Para hallar esto, recuerden simplemente de que hemos hecho el siguiente trabajo, ¿verdad? Hemos hecho C igual C1 más C2. C1 hemos obtenido, pero nos ha faltado calcular el error. Entonces vamos a hallar el error de C1. Lo mismo hacemos acá, determinamos el error de C2. Y luego determinamos el error de la suma, pues, ¿no? Que eso no es difícil. Es decir, simplemente el error de C1 más el error de C2 será el error de C. Y ese justo es el error de la constante, ya que C es la constante. ¿Ya? Eso sería todo.